Vamos ahora a leer el capítulo 5 de 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 5. Y dice así la palabra del Señor. Porque sabemos que si la casa terrestre de nuestro tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y cuando seamos vestidos, no seremos hallados desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos estando cargados, porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien también nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más bien quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o presentes o ausentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho estando en su cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, mas a Dios somos manifiestos, y espero que también en vuestras conciencias seamos manifiestos. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si estamos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, por Jesucristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por nosotros, por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amén. Vamos a ver. Señor Padre nuestro, habiendo escuchado tu santa palabra, queremos ahora pedir la ayuda de una manera especial de tu Espíritu Santo, Señor, para que, Señor, pues al considerar estas palabras que tú has dejado escritas, Señor, tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Señor, que tú pues ayudes al que habla, y también, Señor, a todos nosotros, para que al escuchar tu palabra la recibamos, Señor, en buena tierra y que dé buen fruto. Señor, que tu Espíritu Santo, por lo tanto, nos guíe, porque sin ti, Señor, nada podemos hacer, pero en ti, Señor, lo podemos todo. Gracias, pues, en Cristo Jesús oramos. Amén. Nos vamos a estar deteniendo en esta mañana en el último versículo de este capítulo, del capítulo 5 de 2 Corintios, que
que dice, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amén. Este capítulo 5 de 2 de Corintios, pues es, no sé si nos habremos dado cuenta al leerlo, es un capítulo bien denso en cuanto a enseñanzas, en cuanto a la salvación. Es uno de los pasajes importantes del Nuevo Testamento, en ese sentido. Todo el Nuevo Testamento, toda la Biblia es igualmente palabra inspirada por Dios, pero aquí pues se dan citas, se encuentran pues bastantes, hay bastantes indicaciones, bastantes enseñanzas del apóstol en cuanto a la salvación y en particular en cuanto a la reconciliación. A la reconciliación, está hablando de la reconciliación, está hablando del ministerio de la reconciliación que él había recibido, él y los apóstoles. Por cierto, pues vemos que es también este capítulo un pasaje en el que el apóstol está hablando sobre todo está presentando una defensa de su propio ministerio como apóstol, pero vemos que también, por lo tanto, aprovecha para dar enseñanza en cuanto al Evangelio, como también es muy común en él. Él, siempre que habla de sí mismo o él está presentando una defensa de su ministerio, siempre aprovecha para dar una enseñanza acerca de la palabra de Dios, del Evangelio del Señor Jesucristo. Y bien, pues aquí está exponiendo en este capítulo, decimos, en este capítulo que es de defensa de su ministerio, está exponiendo las doctrinas de la redención, ¿no?, del valor de la muerte de Cristo. Él está hablando también de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Y bien, por lo tanto, al final del capítulo está presentando en el último versículo que hemos leído, el versículo 21, pues la base de esa reconciliación. Está presentando el fundamento de esa reconciliación. Y lo hace de una manera un tanto abrupta. Desde el versículo 20 al 21, pues está así ligado con la palabra porque al que no conoció pecado, pero está pues lanzado así de una manera pues que no se ve claramente la relación, ¿no? Es bien llamativo, ¿no?, esta manera de presentarlo el apóstol en el versículo 21. Ahí pues entonces el apóstol Pablo está hablando de lo que ocurrió en la cruz. Lo que ocurrió en la cruz. Dice, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Pues ya de entrada podemos decir que estos versículos nos presentan una gloriosa doctrina bíblica, que es la doctrina de la sustitución. De la sustitución. En la cruz se operó esta sustitución, por la cual somos reconciliados con Dios. No es posible tener una fe firme y sólida en el Señor sin entender esta doctrina y sin creer de corazón en esta doctrina de la sustitución. Así, por lo tanto, es para nuestro propio beneficio que atendamos a estas breves palabras que nos dice aquí el apóstol. El apóstol Pablo pues nos presenta brevemente los elementos o las partes de estas básicas de esta doctrina. Primeramente, vemos quién efectúa la sustitución. En segundo lugar, vemos cómo se efectúa esta sustitución. Y en tercer lugar, el resultado de la misma, el resultado de la sustitución. Así pues, es lo que vamos a intentar ver con la ayuda del Señor esta mañana, estos 3 puntos de la doctrina de la sustitución. En primer lugar, pues, ¿quién efectúa la sustitución? Y podemos ver que, por lo que aquí dice el apóstol Pablo, podemos decir que la respuesta es doble, ¿no? Es doble. Por un lado, está Dios Padre, el origen, la causa primera, por así decirlo, de esta sustitución es Dios Padre, pero quien la lleva a cabo, el agente, podemos decir, utilizando esta palabra,
es Dios Hijo, es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, la reconciliación la lleva a cabo Dios, la bendita Trinidad, y en particular Dios Padre y Dios Hijo, el Señor Jesucristo. Lo podemos ver así, de una manera resumida. Cristo, como nos dice primera de Timoteo capítulo 2, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Pero Cristo ha sido provisto por el Padre. Cristo ha sido provisto como este mediador, como su voluntad, según su voluntad. Es decir, que lo que ocurrió en la cruz no fue una casualidad. Lo que ocurrió en la cruz no fue ningún accidente. Lo que fue en la cruz, pues ni mucho menos fue un fracaso, como venimos pues ya diciendo o escuchando, ¿no?, últimamente, que al inquilino de Roma pues le parece divertido o apropiado decir esta herejía rayana en la blasfemia, que la cruz fue el fracaso de Cristo, el fracaso de Jesús. Eso está totalmente en contra de lo que nos dice la palabra de Dios. El momento de la cruz fue el momento de la glorificación, como vemos en el Evangelio de Juan, de la exaltación de Cristo. Fue el momento de la victoria de Cristo. Fue el momento cuando despojó a los principados y las potestades y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, Colosenses 2. Por lo tanto, fue el momento cuando Cristo fue victorioso, y esto, por supuesto, no fue en contra de la voluntad de Cristo, o Cristo no fuera consciente de que tenía que morir en la cruz, o que lo que la cruz iba a conseguir. Entonces vemos que a fuerza de querer presentar un Jesucristo humano, están acabando por presentar un Jesucristo que no tiene nada que ver con el Jesucristo del Nuevo Testamento. En primera de Pedro, el apóstol Pedro, en el capítulo 1, él dice que Jesucristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. El Cordero, por lo tanto, ya está hablando de su sacrificio, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esto significa que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tuvo esa voluntad, ya tuvo por lo tanto, ese decreto de enviar a su Hijo a morir en la cruz para efectuar la salvación de los hombres. Y en la cruz, por lo tanto, Jesucristo lo llevó a cabo, cumplió esa voluntad, ese plan concebido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Así, por lo tanto, la cruz fue el medio que Dios proveyó para reconciliar a los hombres consigo mismo. Y bien, pues en cuanto al Hijo, Jesucristo, pues vemos que el apóstol Pablo aquí se centra en su inocencia, al que no conoció pecado. Se centra en que él no había conocido pecado, que él era sin pecado. Cristo, lo sabemos, es la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, eternamente engendrado del Padre, pero que en el cumplimiento del tiempo, se nos dice en la palabra, pues fue hecho de mujer. Se humanó, se encarnó. Y entonces él tenía una naturaleza humana por haber nacido de mujer, haber tomado la naturaleza humana, pero también siguió siendo siempre plenamente divino. Y entonces tenemos en la única persona de Jesucristo, pues que es la persona del Hijo de Dios, pues tenemos también tanto la humanidad como su divinidad. No son dos Cristos, no son dos personas, es una sola persona, pero vemos que también en ella pues está presente su humanidad. Y cuando, por lo tanto, hablamos de la tentación de Cristo, pues
hemos de pensar sobre todo de la humanidad de Cristo, de su humanidad, que ya decimos no va por libre, es la humanidad que la persona de Cristo había tomado para sí. Pero bueno, es la divinidad de Cristo no podía ser tentado. Nos dice Santiago, capítulo 1, que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. No puede ser tentado no puede ser tentado por el mal, tienta a nadie, ¿no? Bueno, pues entonces fijémonos, ¿no?, que cuando vemos en el Nuevo Testamento la tentación de Cristo es en el momento de su debilidad humana, en la carne. Cuando Jesucristo había estado ayunando 40 días y 40 noches, viene él, y sentía por supuesto hambre, pues viene el diablo y le tienta diciendo que, si realmente eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces vemos que siempre fue a la humanidad de Cristo en la debilidad de su carne. Y esto es lo que leemos en la palabra de Dios en Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 2 y versículo 10. Allí pues nos dice el apóstol: porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Es decir, perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos, es decir, a Jesucristo, al Hijo, pues el Dios Padre, lo perfeccionó por medio de las aflicciones de su humanidad. Leemos también el versículo 17 y 18 del mismo capítulo: porque debía ser Jesucristo, en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que concierne a Dios, para expiar los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O también el capítulo 5 y versículo capítulo 4 y versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, vemos que fue en la semejanza de nuestra humanidad que él fue tentado. La gran diferencia fue que él no conoció pecado. Él es sin pecado. Como profetizó Isaías, capítulo 53, no se halló maldad ni engaño en su boca. En Hebreos, el capítulo 7, versículo 26, pues se nos dice que porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Santo, inocente y sin mancha. Así pues, era necesario que, para que hubiera una sustitución en la cruz, hubiera también una víctima inocente. En el Antiguo Testamento, los sacrificios que prefiguraban por la obra de Cristo en la cruz, los animales tenían que ser perfectos. Perfectos no en un sentido moral, evidentemente, sino físico. No tenían que tener ningún defecto, ninguna tara, ¿no? Tenía que ser perfecto. Y esto pues es lo que es Jesucristo, moral y espiritualmente. Él era santo y sin mancha. Él era inocente, moral y espiritualmente. Él no tenía ningún pecado. Nunca había transgredido ni uno solo de los mandamientos de Dios, ni en pensamientos, ni en palabras, en nada. Él había obedecido siempre al Padre. Nos dice la palabra, pues, en Filipenses 2, que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él, por lo tanto, durante toda su vida fue una vida de obediencia, e incluso la muerte mismo fue una obediencia al Padre. Por lo tanto, vemos que Cristo, Él obedeció siempre, por tanto, nunca cometió pecado.
Así que ningún otro ser humano, ningún otro hombre podría haber hecho esto. Podría haber muerto en la cruz y como resultado de ello hubiera habido la reconciliación de Dios con los pecadores. ¿Por qué? Porque si hubiera muerto cualquier otro hombre, habría muerto un pecador, habría muerto un culpable de muchos pecados, de muchas transgresiones contra Dios. Entonces eso no efectúa ninguna reconciliación, eso no es ninguna sustitución delante de Dios, porque un pecador muere y el pecador muerto no puede, pues, reconciliar a los demás pecadores con Dios. Así, por lo tanto, vemos esto en cuanto al primer punto. ¿Quién efectúa esta sustitución? En primer lugar, por supuesto, la primera causa es Dios, Dios Padre, y el que la efectúa es Dios Hijo. ¿Cómo la efectúa Él? El agente, pues vemos que se nos dice, por nosotros fue hecho pecado. Por nosotros fue hecho pecado. Volviendo entonces aquí al capítulo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Sigue hablando de Dios, Dios Padre. Y evidentemente, por lo tanto, cuando aquí está diciendo lo hizo pecado, aquí esto no significa que Dios convirtiera a Cristo en pecado. Eso no tiene sentido. No convirtió a Cristo en pecado, sino que lo que significa esta palabra, este verbo, convertir aquí, es que lo trató como, lo consideró como pecado. Con lo que vemos entonces que un inocente, Cristo, absolutamente santo y sin mancha, sin haber cometido nunca pecado alguno, Él muere en la cruz. Y esto, pues, como hemos visto al principio, según los planes y la voluntad misma de Dios. Bien, pues entonces vemos que esto significa que lo trata como si fuera pecador. En la cruz lo trata como si fuera pecador. La cruz, vemos, lo podemos ver así, una pena de muerte por parte de Dios. Una pena de muerte dada por Dios. Porque ese fue el veredicto desde el mismo principio de Dios para el pecado. En Génesis 2, la palabra que dio Dios a Adán fue el día que de él comieras, hablando del árbol, del conocimiento del bien y del mal, que Dios lo había prohibido, pues el día que de él comieres, el día que transgredas mi mandamiento, que peques, morirás. Entonces la muerte es el veredicto de Dios por el pecado. En Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo dice que la paga del pecado es muerte. Y no solamente la paga del pecado, sino que para que haya reconciliación, tiene que haber también, por lo tanto, muerte. En Hebreos capítulo 9, se nos dice que casi todo es purificado según la ley con la sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace de remisión. Derramar una sangre, pues es quitar la vida al ser que la tiene, evidentemente. El derramamiento de sangre, por lo tanto, comporta muerte. Con lo cual podemos ver entonces que la cruz se puede ver como una pena de muerte. La cruz se puede ver incluso como una ejecución judicial de parte de Dios. El delito, vemos, el pecado, pues para ser perdonado tenía que ser también castigado. Dios no es como aquellos que hacen la vista gorda. Dios no perdona los pecados haciendo la vista gorda, ni pasándolo por alto sin más. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de justicia infinita. Él es justo y Él es infinitamente justo. Y Él no puede, por tanto, contradecir su justicia sin contradecir su mismo ser, lo cual es imposible. Así, por lo tanto, Dios, sí, para perdonar en misericordia el pecado, tiene que castigar debidamente el pecado. Y, bueno, pues si lo castiga en aquellos que les ha de perdonar, entonces no hay perdón alguno, hay condenación.
tiene que ser entonces una víctima inocente. Se había atentado contra Dios. Alguien puede decir que esto es demasiado fuerte. ¿Por qué Dios tiene que exigir el castigo? ¿Por qué Dios tiene que exigir aquí que su mismo hijo muera? Alguien pues puede considerar que esto es injusticia de parte de Dios. Hay algunos que incluso pastores y que son pues evangélicos, sí, del Reino Unido, aunque seguramente no solamente será él, que incluso pues habla de la cruz entonces como si fuera, rechazando todo esto que estamos viendo, un caso de maltrato infantil, ¿no? Ahora que está esto de moda, pues nos subimos al carro de lo que dicen los medios de comunicación, y pues este castigo del pecado en su Hijo Jesucristo, pues que eso sería una especie de, como los maltratos que hacen los padres a sus hijos. Evidentemente esto no puede ser así, porque pasa por alto evidentemente quién es Dios, su justicia, que es infinita, pero también su majestad. ¿De quién estamos hablando cuando estamos hablando de Dios? Estamos hablando del Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Estamos hablando del Dios que es más exaltado que los cielos, hemos leído. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es un atentado contra Dios. Es atentar contra Dios. Es, como poner un coche bomba al paso de la comitiva de un rey, ¿no? O pues entrar ahí y apuñalarlo, ¿no? En la antigüedad cuando se cometían, cuando se faltaba el respeto a los reyes, muchas veces eso acababa pues en la muerte, en pena de muerte, por faltarle el respeto al rey. Por decir una palabra, pues a lo mejor que no estaba del todo bien dicha, ¿no? Eso era un delito de lesa majestad, ¿no? Bueno, pues imaginémonos no solo eso, sino un atentado. Imaginémonos, ¿no? Pues, como ha habido atentados en la historia, el rey Enrique IV en Francia, ¿no? Que pues lo asesinaron en su carroza real. ¿Qué le ocurrió al hombre que lo mató? Bueno, pues lo podéis mirar vosotros fácilmente de internet. Lo descuartizaron, hicieron cosas realmente poco bonitas, incluso de explicar. Entonces, fijémonos, eso es alguien que había atentado contra un rey humano. Contra un rey humano, el que tiene la autoridad entre los hombres. Pues, ¿cuánto más lo merece aquel que ha atentado contra el Rey eterno, el Rey de los reyes, de quien procede toda autoridad, quien tiene toda autoridad, quien él mismo es la autoridad? Aquel que ha atentado contra él, ¿qué pena puede tener? ¿Puede el Señor, por lo tanto, simplemente pasar esto sin más, a la ligera? Pues no. Tenía que ser, por lo tanto, castigado. Y la cruz, por lo tanto, vemos que fue el medio por el cual la justicia de Dios fue satisfecha, y de esta manera puede ser pues, perdonado el pecado. Pero no solamente la cruz fue el instrumento de muerte, de ejecución, para que haya la reconciliación. Vemos que también la cruz fue el lugar donde el Hijo tomó la maldición del pecado. En Filipenses dice, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es, por lo tanto, la importancia de la muerte de cruz? Pues es lo que nos dice Pablo en Gálatas capítulo 3. En Gálatas capítulo 3, cuando dice que, en capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Vemos la misma palabra, hecho por nosotros maldición, considerado, tratado por Dios como maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y Cristo fue colgado en un madero, en la cruz, y por lo tanto Él recibió esta maldición, Él la tomó sobre sí mismo. Fijémonos, no, Dios es el autor de la vida, Dios mismo es la vida, Dios mismo es la vida, y hacer su voluntad es el bien y es la vida.
es heredar bendición. Pero aquel que atenta contra él, aquel que transgrede sus mandamientos, ¿qué puede tener sino maldición? Porque se aleja de la vida misma. Bien, pues Cristo en la cruz, el Hijo, tomó voluntariamente para sí esa maldición. Y no solamente él, sino que el Padre también acepta considerarlo así y tratarlo así. De esta manera, como maldito, recibiendo la maldición de la ley. Evidentemente no por algo en sí mismo, una vez más, sino en lugar de aquellos que estaban bajo la maldición de la ley, es decir, nosotros. Él tomó, por lo tanto, voluntariamente lo que en justicia merecía el pecado, y tomó, por lo tanto, también la maldición del pecado, la tomó el Señor Jesucristo sobre sí, para efectuar lo que hemos dicho, la reconciliación, y el resultado, que es lo que nos dice a continuación el apóstol, cuando dice, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. El Hijo fue hecho, pues, pecado, Dios lo consideró pecado, o lo trató como pecado, para que nosotros fuéramos hechos, la misma palabra, la misma expresión, justicia de Dios en él, con lo cual vemos significa que Dios nos considera, nos trata como justos. Si lo trata a él, por lo tanto, de la misma manera que nuestro pecado merece, por lo tanto, nos trata a nosotros, nos considera a nosotros de la misma manera que su justicia merece. Vemos que hay, entonces, esto es lo que se conoce también en teología como imputación. Imputación que, desgraciadamente, en español solamente, corrientemente, ¿no?, solamente se utiliza para imputar pecados, ¿no? Cogemos aquí, o imputar faltas y las que uno ha hecho. Y las que uno ha hecho, ¿no? Es un lenguaje judicial, ¿no? Y pues a los presos, ¿no?, a los que se les juzga, se les imputa tal delito. Pero el concepto de imputación es mucho mayor. También se puede imputar una falta, un pecado de otro, por ejemplo, el pecado de Adán, que se imputa, y también se puede imputar la justicia de otro, es decir, la de Cristo a los elegidos, a los creyentes. Dios imputa entonces nuestro pecado a Cristo en la cruz, de manera que imputa también a los creyentes la justicia de Cristo. La justicia de Cristo, que como hemos visto en Filipenses 2, Él obedeció siempre. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su obediencia, su vida de obediencia y su muerte de obediencia. Una obediencia plena y perfecta. Por tanto, una justicia plena y perfecta. La justicia de Cristo, de aquel que no conoció pecado, que obedeció perfectamente en la vida hasta la muerte y muerte de cruz. Una justicia perfecta nos la imputa a nosotros. Y esa justicia de Dios la recibimos nosotros los creyentes por medio de la fe. Y esa justicia, por lo tanto, es, por así decirlo, el estado en el que estamos. Es el suelo que pisamos delante de Dios. Es nuestro estado de justicia delante de Dios, como vemos en Filipenses capítulo 3 y versículo 9. Dice allí, y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi justicia que es por la ley, que es por las obras, mis obras, sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es de Dios, que sentido que del original es que proviene de Dios. La justicia que proviene de Dios y que recibimos, por lo tanto, por medio de la fe. Es decir, por lo tanto, que Dios, de esta manera, al creyente que pone su confianza en el Señor Jesucristo, no lo considera en función de sus obras que pueden ser más atemporadas o menos,
pero que siempre serán imperfectas y que siempre, por lo tanto, habrá pecado en ellos y, por lo tanto, entonces no puede ser ninguna base para recibir justicia delante de Dios. No es base para tener justicia delante de Dios. Debe ser la justicia perfecta de Jesucristo. Y vemos entonces este intercambio glorioso, esa sustitución. Cristo muriendo en el lugar de los pecadores, para que los pecadores reciban la justicia de Cristo. Ese intercambio, Cristo recibe nuestro pecado y los creyentes, nosotros recibimos su justicia. Hay este glorioso intercambio. Dios pone el pecado en él, pone en el sentido de considerarlo, y Dios pone la justicia de Cristo en nosotros en el sentido de considerarlo, de tratarlo, de imputarlo. Esta es la gloriosa doctrina de la imputación, que había sido oscurecida por siglos y que fue puesta de nuevo al frente de la vida de los creyentes y de la Iglesia en el tiempo de la Reforma, y que, hoy en día se puede decir que por medio de algunos autores e influyentes, no está muy bien tratada, ¿no? Algunos autores influyentes, modernos, contemporáneos, tratan esta doctrina de la imputación de la justicia y de la imputación del pecado, como si fuera un objeto de burla, y se ríen, ¿no? En concreto, creo que ya no es obispo, un autor, un teólogo llamado Nicholas Thomas Bright, N.T. Bright o Tom Bright, el cual se refería a esta doctrina como esto no puede ser, porque la justicia de Dios, esta justicia de Dios que Dios imputa a los pecadores, no es un aire, no es un gas que puede canalizar de aquí a allá, etcétera. Vemos que riéndose, ¿no? O menospreciando o burlándose de la doctrina, pero vemos que la doctrina aquí, la doctrina que hemos visto, es la simple expresión de lo que dice la palabra de Dios, y hemos visto al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, Dios lo trató como pecado, le consideró, le imputó el pecado para que nosotros fuésemos hechos, considerados por Dios, tratados, imputados, justicia de Dios en él. Esta doble imputación. ¿Quién puede negar esto? Está este señor, están sus secuaces en lengua española, sobre todo en Latinoamérica, no sé si habrá alguno en España, que lo sigan. Yo no sé si este señor del que hemos hablado, N.T. Bright, habrá jurado sí de esa herejía. Espero que sí, que antes de su fallecimiento él pida perdón a los creyentes y a la Iglesia por haber burlado de la palabra de Dios y haber burlado de esta gloriosa doctrina de la imputación. Y en cuanto a los demás en lengua española, espero que cuando lo haga él lo sigan también. Como decíamos, por lo tanto, esta es la gloriosa doctrina de la imputación, de la justicia de Cristo para el creyente, y también que Dios trata a su Hijo como pecado. De esa manera tenemos la reconciliación. Lo que ocurrió en la cruz entonces fue esa sustitución. Cristo muriendo en lugar de los pecadores para que los pecadores reciban su justicia. Lo que ocurrió, por lo tanto, fue a favor de nosotros, los creyentes. Y decíamos, que no es posible entonces tener una fe firme, estable, sólida en el Señor, segura, sin entender todo esto. Pero vemos, esta obra de Cristo en la cruz es a favor nuestro. Es a favor nuestro. Es por nosotros. Pero también hemos de pensar una cosa, que es también la fe nos une a Cristo. La fe por el Espíritu Santo nos une a Cristo y tenemos comunión con Cristo.
Por la fe estamos en Cristo. Por la fe estamos en Él y Él en nosotros. Hay esta unión de vida, o esta unión espiritual. Por la fe tenemos el mismo Espíritu que mora en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Entonces estamos unidos a Él. Ya no es solamente esta obra de Cristo fuera de nosotros, a favor de nosotros, también es para nosotros, en nosotros. Es, por lo tanto, como dice Cantares, mi amado es mío y yo soy suya. Es esta unión matrimonial entre Cristo y el creyente, entre Cristo y su iglesia. Y todo lo que es de Cristo es de su amada, de su iglesia, del creyente. Y toda su justicia es la que Él pone en ella. ¿Por qué? Pues porque lo mío, lo nuestro, lo del creyente, lo de los pecadores, Él lo tomó para sí. La culpabilidad del pecado y lo que merece el pecado y el castigo del pecado, Él lo tomó para sí en la cruz. Entonces Él lo tomó para sí y nosotros, por lo tanto, tenemos su justicia. Qué maravilloso es este mensaje, esta enseñanza de la palabra. Qué maravilloso Salvador tenemos, que murió en la cruz por su pueblo de tal manera. Qué maravillosa pues esta sustitución de Cristo muriendo por su amada en la cruz. ¿Quién es digno, por lo tanto, de mayor confianza que Cristo? ¿Quién es digno de mayor amor que Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz? Qué ingratos seríamos nosotros si ante esto pues no tuviésemos confianza y fe en Él, y tampoco esto despertara nuestro amor por Él. Pues que el Señor bendiga su santa palabra y nos ayude, por lo tanto, a ver de esta manera, con fe y con amor, a nuestro Salvador, muerto en la cruz por nosotros.